desde las matemáticas hasta los cálculos e incluso los conteos. Muy buenas tardes para todos. El día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de la contabilidad. Desde los conceptos de la contabilidad, los más básicos, hasta las empresas y las sociedades que la constituyen. La contabilidad es como una disciplina fundamental para el manejo de las finanzas y transacciones económicas dentro de una empresa. Esta se encarga de estudiar, clasificar y también registrar todas las transacciones financieras en una organización, ya sea en cantidad empresarial o en cualquier otra. A lo largo de la historia, la contabilidad ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios tecnológicos y también económicos, desempeñando un papel clave en el desarrollo y sostenibilidad en las entidades. Ahora bien, sabemos que la contabilidad cuenta con varios factores como los campos de acción de esta. Tenemos la contabilidad pública, que es aquella que proporciona los mecanismos para registrar las actividades económicas de las empresas estatales y también se rige por las normas que para el efecto expida su organismo rector. Tenemos también la contabilidad de servicio, que es aquella que registra aquellas actividades económicas desarrolladas por las empresas y también dedicada a la prestación de los servicios. Tenemos también la contabilidad comercial, la contabilidad de costos, la social y la ambiental, que es la que es considerada una de las más importantes, ya que es aquel sistema que permite identificar el impacto de las actividades del negocio sobre el medio ambiente y la biodiversidad, con el fin de establecer programas y prácticas en el cumplimiento de la política del medio ambiente. Una empresa se puede clasificar dependiendo de muchos aspectos como su tamaño, su sector, entre muchas otras. Empezando por el tamaño, puede ser una microempresa, una empresa pequeña, una empresa mediana o una gran empresa. ¿De qué varía esto? De la cantidad de trabajadores que ellos tengan. Una microempresa tiene de 19 trabajadores hacia abajo. Una empresa pequeña tiene de 20 trabajadores a 100 trabajadores. Una empresa mediana tiene de 100 a 500 trabajadores y una gran empresa tiene de 500 en adelante. Esto habla mucho ya que dice de la eficiencia que podría tener la empresa para lograr sus objetivos. Ahora, por su sector pueden ser primario, secundario, terciario o cuaternario. El sector primario se asocia a las actividades de recolección, extracción y transformación de los recursos naturales, como la ganadería y la pesca. Ahora, la secundaria es la que transforma la materia prima en productos consumibles o bienes, como la construcción. El sector terciario es el que satisface las necesidades de las personas como la salud, el entretenimiento, etc. Y el sector cuaternario es el que está relacionado con las actividades de generación e intercambio de información, como el desarrollo o investigación, software o etc. Ahora, según su actividad, puede ser con ánimo o sin ánimo de lucro. Con ánimo de lucro buscan ganancias para sus propietarios y sus accionistas. Y sin ánimo de lucro buscan beneficiar a la sociedad, o sea, con sus ganancias hacen actividades. Por su forma jurídica, puede ser persona física, es decir, un solo dueño que se encarga de todo. Puede ser una sociedad que son varios socios que se reparten las responsabilidades y los beneficios. Puede ser una cooperativa que es creada para beneficiar a sus miembros. Puede ser una sociedad mixta, que son dos tipos de socios con dos niveles de responsabilidad. Puede ser una sociedad limitada en el que las responsabilidades son limitadas a las aportaciones. O puede ser una sociedad anónima en el que a los accionistas se les limitan las responsabilidades. Ahora, según su ámbito, su aspecto operativo, en el local, la empresa local, que trabajan en una sola localidad, la nacional, en la que trabajan en un país, la multinacional, en la que tienen una sede en un país pero venden a otros, y la transnacional, en la que tienen diferentes puntos en diferentes países donde producen y distribuyen sus productos. Ahora, por su cuota de capital, puede ser empresa pública, privada o mixta. La privada es
es financiada por personas particulares, y la pública es financiada por el Estado sin ánimo de lucro, y la mixta las mezcla. Ahora, según su esquema laboral, puede ser trabajo presencial o trabajo remoto, o mixto. En el trabajo presencial es el que las actividades se les hacen en la sede que tenga esta empresa. La remota es en la que sus trabajadores, desde la comodidad de su casa, con un horario flexible, realizan su trabajo, y la mixta mezcla las dos dependiendo de las necesidades. Y según su cuota de mercado, puede ser una empresa aspirante que quiere participar más en el mercado, una empresa especialista que realiza ciertas actividades con un monopolio, una empresa líder que es el estándar del mercado, y una empresa seguidora que no tiene la cuota necesaria para ser relevante. Continuando con las clasificaciones de la empresa, voy a hablar sobre la procedencia de capital. De esta hacen parte la empresa privada, la empresa pública y la empresa mixta. Primero, empresa privada. Estas empresas funcionan con el dinero aportado por accionistas, fundadores o dueños que simplemente no forman parte del gobierno del país donde se desenvuelven económicamente. Está la empresa pública, que son aquellas que llevan a cabo sus operaciones comerciales con dinero del gobierno del país, donde tienen su centro de operaciones, por lo cual también son conocidas como empresas públicas, ya que son propiedad del Estado. Empresa mixta. En caso que una institución lleve a cabo sus actividades con dinero que proviene tanto del sector público como privado, se considera como una empresa mixta. Generalmente, las empresas que pertenecen a esta categoría forman parte del sector primario y necesitan dinero del sector privado, ya que el capital aportado por el sector público no es suficiente para cubrir las actividades desarrolladas por la empresa. También está según el número de propietarios. En esta pertenecen las personas naturales, la SAS. Personas naturales. Una empresa natural se refiere a una empresa que es propiedad y está controlada por una persona natural, es decir, un ser humano. En este tipo de empresa, las personas naturales responsables de todas las decisiones y acciones de la empresa, y también es responsable de todas las obligaciones y deudas de la empresa. SAS. Una empresa SAS, que quiere decir Sociedad por Acciones Simplificada, es un tipo de empresa que se caracteriza por una sociedad anónima con una estructura más flexible y simplificada en comparación con las sociedades anónimas tradicionales. Sociedades son las empresas de propiedad de dos o más personas llamadas socios. Las personas se agrupan por medio de un contrato de sociedad y se denominan socios, los cuales hacen un aporte en dinero, en trabajo o en bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Otro punto sería según su tamaño, que está la microempresa, empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes. Primero, la microempresa. Una microempresa es una entidad independiente de su forma legal, con menos de 10 empleados y un volumen de negocio anual inferior a 2 millones de euros. Incluye empresarios individuales, emprendedores de responsabilidad limitada, sociedades limitadas o comunidades de bienes.
Esencialmente implica una actividad económica dentro de estos límites sin importar su estructura legal. Empresas pequeñas. Una empresa pequeña es una organización con dimensiones limitadas, caracterizada por poseer un número bajo de trabajadores y unos ingresos anuales módicos. Se encuentra por debajo de las medianas empresas, pero por encima de las microempresas. Estos criterios, que son por lo general el número de empleados, la facturación anual y el balance total que poseen, son consideraciones que cada país impone dentro de su territorio, por lo que no hay unas normas que clasifiquen a nivel mundial a las empresas según su envergadura, sino que varía la nación o nación. Medianas empresas. Una mediana empresa es una unidad productiva de tamaño moderado, es decir, se caracteriza por ser de mayor tamaño que una pequeña empresa. Además, la CEPAL hace énfasis en que su estructura patrimonial, administrativa y financiera posibilita la adquisición de garantías hipotéticas y préstamos de mayor valor. La clasificación de las empresas medianas se basa según la cantidad de empleados, ingresos y bienes. De forma general, una empresa mediana tiene entre 50 a 250 empleados aproximadamente. Sin embargo, esta clasificación puede cambiar según la normatividad de cada país. Empresa grande. Una gran empresa es la tipología organizacional de mayor envergadura, es decir, son las organizaciones que logran alcanzar el último escalafón. Buenas tardes, mi nombre es Fernando. Vamos a avanzar y hoy voy a hablar sobre la sociedad. Contrato de sociedad es una cosa que otorga personalidad jurídica y establece derechos y obligaciones patrimoniales. Escribe un documento legal donde los socios formalizan la creación de una empresa. Tipos de sociedades: está la civil, mercantil, colectiva, laborales, profesionales, cooperativas, entre otras. Comerciantes. Son personas que realizan actividades económicas organizadas. ¿Quiénes son comerciantes? Son quienes ejercen profesionalmente actividades mercantiles. Su obligación es llevar contabilidad e inscribirse en el registro mercantil y conservar documentos. Trámites legales: RIC, uso del suelo, seguridad, sanidad y derechos de autor. Aspectos legales: cumplimiento de normativas según el rol empresarial. Registro de libros, documentos contables administrativos. Y por último, prohibiciones: ventas en espacios públicos, subarrendables, uso indebido de los locales, alterar el orden y consumo de sustancias prohibidas. Muchas gracias.